Muy buenos días, mi querido intercesor 24 horas. Este es el día que hizo Jehová para bendecirnos. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hoy vamos a continuar hablando del ayuno. Este es el mensaje número 2, directamente referente al ayuno. Vamos a orar primero, como todos los días, para que el Señor nos dé la palabra. Que yo solo sea una vasija, una bocina que traduce o transcribe lo que el Señor quiere traer para este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Señor Jesús, por presentarnos al Padre. Gracias por acercarnos a Él. Gracias por redimirnos a través de tu sacrificio en la sangre, tu sangre en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por rogar al Padre para que nos enviara el Santo Espíritu de Dios. Y gracias, Espíritu Santo, por recibir esa asignación y venir para enseñarnos todas las cosas. Permite que en este tiempo podamos en verdad entender y que tengamos un oído que escucha y unos ojos que ven y un entendimiento que entiende con claridad la palabra, para que de verdad la palabra la pongamos por obra, bendito Señor, y que no seamos más oidores de la palabra, pero no hacedores. Permite que en este tiempo nos convirtamos en oidores sabios, prudentes, que esos que se asemejan a la Virgen prudente, que llena su lámpara diariamente, para que cuando el novio llegue, la encuentre con la lámpara llena y encendida en el nombre de Jesús. Bendito Dios, en tu nombre, Señor, desatamos los santos ángeles en los cielos, en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, para que destruyan, asolen y arruinen toda ave del cielo que quiera comer la palabra que tú has traído para poner en nosotros hoy. De la misma manera, oramos en el nombre de Jesús para que las algas no aneguen nuestro pensamiento y tapen, abrumen la palabra que estamos recibiendo, ni que las aguas nos aneguen, de manera que no podamos nosotros acceder a este conocimiento que estamos adquiriendo. En el nombre de Jesús. Vamos a hablar del ayuno. Vamos a hablar del ayuno porque ciertamente el ayuno se ha considerado desde las culturas antiguas. Los egipcios, los persas, los medos, los espartanos, los onzas hacían ayuno. Pero estos ayunos de ellos se trataban básicamente de dejar de comer para alcanzar beneficios para su cuerpo, salud en su cuerpo físico. Ahora bien, sabemos que estas culturas tenían un toque, vamos a llamar espiritual. Pero su espiritualidad no era una espiritualidad que los llevaba a conectarse con Dios, con la fuente. No era una espiritualidad que los conducía a Cristo o al Espíritu. Esa espiritualidad que ellos tenían era una espiritualidad que estaba corrompida, que estaba enseñada por los espíritus inmundos o ángeles caídos, espíritus de demonios. Estaban influenciadas de una manera oscura y no los acercaba a Dios. Por el contrario, los alejaba de Dios y del propósito de Dios. Ciertamente ayunaban, pero no era un ayuno que en verdad les trajera bien, sino al contrario. Ahora también vemos como otros pensadores, filósofos, médicos de la antigüedad, aún de la antigua Grecia, descubrieron grandes propiedades en el ayuno. Entre esas propiedades se encontraron las propiedades terapéuticas del ayuno. Esas propiedades que hacen que el ayuno fuera beneficioso igualmente para el cuerpo y que favorecían incluso la concentración de las personas frente al tema de prestar atención o de poder entender de mejor manera. Habían pensadores que se hicieron muy famosos y muy versados en el tema del ayuno, como Frederick Hoffman, que decía y tiene un libro y toda una teoría sobre cómo el ayuno es una forma de curar enfermedades. Igualmente estaba Paracelso, quien decía que el ayuno era el mejor remedio que existía para curar enfermedades y que también era el mejor médico interior, porque entendía que el ayuno también podía curar enfermedades mentales. Ciertamente vemos en la actualidad que el ayuno se ha convertido hasta en una moda con el ayuno intermitente. Ese ayuno que supuestamente supone menos trabajo, menos esfuerzo, que es menos rígido y que no tiene otra connotación que llevar a la gente a adelgazar por moda, para la ropa, por los estándares de belleza que ha impuesto el mundo, etc. Igualmente ese tipo de ayuno se descubrió que tiene propiedades, o sea, al abstenerse de comer determinados alimentos y de comer a determinadas horas, abstenerse de comer a determinadas horas, también causa un efecto terapéutico en el cuerpo.
Los musulmanes tienen ayunos establecidos como el Ramadán. Los hindúes y los monjes budistas tienen ayunos que buscan favorecer la concentración, la salud, facilitan también la meditación y tienen que ver con conceptos religiosos. Pero no buscan al Señor, buscan otras cosas que entendemos que no son de bendición para ellos. Asimismo, el sijismo es alcanzar un estado de concentración de la mente, y entienden que el abstenerse de alimentos ciertamente aflige el cuerpo, de manera que alcanzan un estado espiritual. Señores, no sirve. No sirve, porque un alma que no está sana seguirá enfermando el cuerpo. Un cuerpo que no ingiere alimentos pero no nutre el espíritu ni sana el alma, seguirá exactamente en la misma postura o cada vez peor. Ciertamente, la respuesta a todos los problemas de la humanidad se llama Cristo. La solución a todas las pestes, plagas, enfermedades, incluso maldiciones existentes, se llama la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Nosotros no tenemos otra manera de sanar espíritu, cuerpo y alma si no es por Cristo. No tenemos una forma de comunicarnos con la verdadera espiritualidad, que es delante de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque nadie entra en ese mundo para bendición si no es por Cristo. Porque Él es la puerta estrecha, y todo aquel que quiera salvar su vida lejos de Cristo la va a perder. Pero todo el que pierda su vida en Cristo la va a ganar. Ciertamente la receta para el ayuno se encuentra en el manual de vida llamado Biblia, en en Isaías 58, a la altura del versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Mire, el Señor no quiere que usted ande amargado. El Señor no quiere que usted ande aburrido. Jehová, el Padre, el Hijo, nuestro Dios, el Espíritu Santo, no quieren que nosotros andemos manifestando enfermedad en ningún área de nuestro cuerpo. En ningún área de nuestro cuerpo. Ni en nuestro cerebro, ni en nuestras manos, ni en nuestros pies, ni en nuestro hígado, ni el páncreas. Ningún tipo de enfermedad. Ni sida, ni sífilis, ni hemorroides, ni gonorrea. Ningún tipo de enfermedad. El Señor quiere que estemos sanos. La enfermedad no es una creación de Dios. La enfermedad es una consecuencia del pecado y la desobediencia, que sigue siendo un pecado, del hombre, de la rebeldía y la rebelión contra Dios. Es eso, en la falta de presencia es lo que nos enferma. Ciertamente, el Señor nos está diciendo que el ayuno que Él escogió es que nosotros desatemos, desamarremos, le quitemos el nudo, liberemos esas ligaduras de impiedad, esa línea generacional, ese caminar en pecados en los que han caminado nuestros padres, nuestros ancestros. El Señor nos está hablando, nuestro Dios, que el ayuno que Él escogió es que nosotros seamos libres de las ligaduras de impiedad, que nosotros soltemos las cargas de opresión cuando andan amargados, ansiosos, aburridos, desesperados, tristes, cansados, desolados, con ganas de morirse, endemoniados, con problemas mentales, con problemas en su corazón, amargura, resentimientos, odios, pleitos, contiendas, disensiones, con un afán de venganza, de odio, de destrucción, de muerte. Todo eso Dios quiere que nosotros lo soltemos. Esa es parte del objetivo del verdadero ayuno. El ayuno para un cristiano no es solo dejar de comer. Ya he visto a personas en redes muy ungidas, y que Dios las bendiga, tal vez con el lenguaje equivocado. El ayuno de un cristiano, de un seguidor de Cristo, de alguien que camina como Cristo, no es solo dejar de comer, porque Jesús ayunó 40 días, fue llevado por el Espíritu, 40 días para ayunar, para que se fortaleciera en el poder de la fuerza del Espíritu, para poder resistir las tentaciones, para resistir todo eso que el enemigo le ponía de frente, para sacarlo de su camino y de su propósito. Ciertamente, aquí vemos que el Señor nos está diciendo que el ayuno que Él realmente escogió es que dejemos ir libres a los quebrantados y que rompamos todo yugo. Yugo es el peso, es la presión que te mantiene
agachado, que te mantiene, que no te deja salir adelante. Que el Señor quiere que en ese tiempo donde tú ayunas, además de dejar ingerir alimentos para salud del cuerpo, para salud de tu alma, tú te puedas conectar con tu alma, saber dónde están tus quebrantos, dónde están las situaciones, y que te vayas detrás de la presencia de Dios, donde esos yugos se van a romper, donde esas cadenas se van a destruir, donde esos yugos se van a quitar de sobre ti, tú vas a poder caminar ligero. Eso es de lo que el Señor está hablando. El Señor sigue diciendo en Isaías 58 a la altura del 7, no es más bien el ayuno que yo escogí, que tú partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa. Mira, ya Charlie me hizo albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondan de tu hermano. ¿Qué está diciendo el Señor? No es más bien el ayuno que yo escogí, que ustedes aprendan a ser misericordiosos. Apágalo, mi amor, por favor. Que aprendas a ser misericordioso con el que tiene una necesidad. Que si tú ves que alguien tiene hambre, le des de comer. Que si tú ves, Charlize, a alguien que no tiene la posibilidad de cubrir una necesidad, se la cubras y le ayudes a cubrirla. Y eso que saben que les he enseñado, Charlize, sin transgredir. Nosotros tenemos que ser sabios para dar y entrar en el espíritu y orar y a veces ayunar para saber a quién le vamos a tender la mano. No sea que terminemos encontrándonos transgrediendo a Dios y poniéndonos para otras personas como si nosotros fuéramos su Dios. Porque las necesidades de la gente, el que las tiene que suplir es Dios. Yo puedo ser la mano de Dios para bendecir a alguien. Yo puedo ser el ángel terrenal que Dios usa para bendecir a una persona, pero no me puedo convertir en su Dios. La persona no puede centrar su esperanza en mí. Su esperanza tiene que estar en Dios. Y aunque Él me está mandando en el verdadero ayuno que Él escogió, a que yo comparta mi pan con el hambriento, que comparta y le dé de beber al sediento, que vista al desnudo y al necesitado, vamos a tener ese pequeño aparte en cuenta. Ciertamente, mire cómo es Dios bueno. Cada cosa que Él nos manda a hacer, nos las manda a hacer para que recibamos una bendición. Él está diciendo, entonces, ¿cuándo es entonces? Entonces, cuando rompamos las ligaduras de opresión, cuando rompamos los yugos, cuando le demos de comer al hambriento, al necesitado, al sediento, cuando soltemos las cargas de opresión, cuando nosotros dejemos libres a los quebrantados, cuando rompamos los yugos, entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mire la promesa maravillosa que el Señor está dando. Cuando nosotros ayunamos de la manera correcta, como Dios dice que debemos ayunar, no como yo me autoimpongo el ayuno. Volvemos al tema de la obediencia, mi hermano. Nosotros no podemos continuar haciendo las cosas como a nosotros nos da la gana, como a nosotros nos parece, y luego si se nos llama la atención, si un mensaje nos exhorta o nos corrige, nos volvemos con violencia contra la persona. La persona no, Elizabeth Ortiz, yo no exhorto a nadie, yo no le llamo a nadie la atención, yo no señalo a nadie para juzgarlo y para acusarlo, porque el acusador es Satanás. Pero sí tengo la obligación delante de Dios conforme a la palabra, y los reto para que me pongan ese versículo allí donde dice, si tu hermano pecare, entonces tú lo llamas, le hablas de su pecado, de lo que está haciendo que está mal, le corriges con amor y lo dejas. Si él insiste en la conducta, más si es contra ti, tú tienes el derecho a llamar a un amigo, a un hermano de la iglesia, para hablar con él de la situación al lado de esta persona, para tener un testigo de que así fue. Si esta persona insiste en su conducta, entonces se le expone ante la congregación para que ellos tomen una decisión con esta persona. Y si insiste en su conducta, ya la congregación tomará una decisión frente a esta persona. Eso es claro. Ahora bien, cuando el mensaje de la palabra me confronta y me está diciendo que si yo estoy ayunando y yo no estoy viendo nacer la luz, mi luz, como el alba, y mi salvación no se ha dejado ver, y la justicia, mi justicia no va delante de mí, y la gloria de Jehová no está en mi retaguardia, si yo invoco a Jehová y Él no me oye, si yo clamo y Él no me contesta, entonces yo tengo que saber que algo está fallando en mi ayuno.
Yo tengo que saber que algo no está bien y que algo no está funcionando. Si yo ayuno, clamo y oro, pero fácilmente vuelvo atrás a las mismas conductas, si los apetitos de la carne no menguan. ¿Y qué es apetito de la carne? Mire, eso va desde una cosa tan simple como un jueguito en el celular, como el estar entrando a TikTok, a Facebook, a todas esas cosas de redes sociales, un jueguito en el teléfono, un programa de televisión, un café que no me puedo dejar de tomar, un dulce que no me puedo dejar de comer, a un deseo de los que ni voy a mencionar que no deberían estar ahí, un deseo hacia un animal, un deseo, cuando yo deseo a esto como si fuera a mi persona del mismo sexo, Charlize. Entonces, ciertamente, si esto pasa y yo continúo con esos apetitos de la carne, mis ayunos no están siendo efectivos y no son conforme el Señor me los ha demandado y me los ha pedido. Yo le doy gracias a Dios por la revelación de esta palabra, porque lo que el Señor me está diciendo muy claro es que cuando yo hago el ayuno correcto, de la manera correcta, el ayuno de un seguidor de Cristo, no es solo matarte de hambre y dejar de comer. El ayuno que el Señor pide tiene que ver con afligir la carne, y para afligir la carne dejamos de comer para nosotros adiestrarnos en el dominio propio. ¿El dominio propio para qué? Para combatir los deseos de la carne que no me convienen, porque el deseo a comer es un deseo natural, es una necesidad del cuerpo, pero tiene una forma y una regulación y un orden. Ahora, los deseos íntimos, digámoslo así, son naturales, son buenos, ciertamente Dios los puso allí, pero tienen un orden. No es en fornicación, no es en adulterio, no es en, ¿cómo dice?, de pasiones desordenadas. No es de la manera para lo que no fueron diseñadas ni sin propósito. Entonces, ciertamente yo tengo que entender que si yo soy capaz de, la regla dice que si yo soy capaz de controlar el apetito natural, que ciertamente es bueno, lícito y conveniente de una manera determinada, voy a alcanzar el dominio propio suficiente para no permitirle a mi carne, a mis deseos, a las pasiones que están dentro de mí, que no están conforme al orden de Dios, salir afuera. Mire, nosotros tenemos a veces, ciertamente cuando yo aprendo a controlar esos apetitos, yo puedo controlar otros. Ciertamente empiezo a entender cómo funciona el asunto. ¿Por qué mucha gente vuelve a su vicio? Porque nunca confronta el vicio. Siempre estamos buscando atajos. Yo en estos días tuve un procedimiento para evitar la dificultad o mi incapacidad a hacer algo. Ciertamente el procedimiento fue exitoso, pero el resultado no. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta que era espiritual. Y dije, es espiritual, tengo un problema. ¿Cómo voy a resolver este problema? Y el Señor me ha llevado a lo que se llama ayuno transformación. El Señor me ha traído aquí para decirme, no es solo dejar de comer y matarte de hambre y bajar de peso. No se trata de eso. Se trata de eso, es una parte. Eso es una parte. La otra parte tiene que ver con ¿qué? Con mi lectura diaria de la Biblia, para nutrir el alma y nutrir el espíritu, para que la palabra de Dios revelada destruya esa estructura mental que traigo de Roma, Persia, Grecia, de cada lugar donde los pueblos antiguos fueron esclavos, donde fueron cautivos, porque ellos aprendieron y le enseñaron a sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, y aquí venimos nosotros. Muchas cosas que pensamos y que entendemos que están bien son cultura de cautividad. Así como Sara cogió una esclava y se la trajo al marido para que tuviera hijos en ella, y ella entendió que estaba bien y que podía ser esa una forma como Dios les iba a dar un hijo, nosotros también todavía hoy tenemos costumbres que son de cautividad, que entendemos que están bien delante de Dios porque nos enseñaron que estaban bien, las hemos venido haciendo, se nos acomodan y le hemos cogido el gusto, para decirlo de alguna manera. Pero llegando a la palabra, ciertamente nos vamos dando cuenta de que no son tan buenas, que no son buenas, que definitivamente son malvadas delante del Señor y que tenemos que dejarla. Eso es parte del ayuno, romper los yugos de opresión, romper las ligaduras, eso que te lleva a tu cultura, a tu familia, y que tú no te estás dando cuenta que maldicen tu vida de muchísimas maneras. Ciertamente la palabra nos está dando la promesa, porque vamos a terminar allí con la promesa. ¿Por qué? Porque la gente
vuelve a las conductas, porque una persona que está lidiando con un apetito sexual desordenado, inconveniente, como Dios no lo antinatura, es cristiano, está en la iglesia, convertido, aleluya, gloria a Dios, el Señor lo usa, el Espíritu le habla y esto y lo otro, y de repente allá está peor todavía de como estaba, porque nunca se transformó. Él siguió siendo oruga, él se arrastraba. ¿Sabe cómo se arrastraba? Porque de alguna manera consentía en esos pensamientos, consentía en ellos y combatía con Dios. Mucha gente está luchando de la manera equivocada con situaciones que no va a poder resolver, peleando contra Dios, diciendo, pero es que esto está en mí, entonces esto es natural, y buscándole una justificación. No, tenemos que confrontarnos. Si yo tengo una adicción, sea que mi adicción sea lícita y permitida delante de los hombres, pero que yo sé que es contra mi cuerpo, que es contra Dios, que es contra la sociedad, contra mi familia, contra mí mismo, yo tengo que enfrentarme con ella. Conozco muchísima gente adicta a drogas medicadas, a cantidades de alucinógenos recetados por médicos. En algún momento le recetaron algo para el dolor y se quedó adicto a ese medicamento. Lo vemos mucho en el deporte. Muchísima gente conozco a la que en algún tiempo tenía problemas de sueño y le diagnosticaron y le mandaron medicamentos para el sueño, y hoy son adictos a esas pastillas, y sin esas pastillas no duermen. Conozco personas que simplemente consumen medicamentos a montones por todo. Vitamina C para el codito, la EPA, colágeno, y trague medicamentos por todo. Y cuando no tienen recetados se inventan una alergia para óigame, le impiden al cuerpo funcionar para lo que Dios lo creó. Y ciertamente el cuerpo produce sus propios anticuerpos y su propia medicina. Dios hizo una máquina perfecta. Ciertamente conozco personas que entienden que desde que yo era niña, que la marihuana es buena, pero allá están un montón ahora con el cerebro quemado, sufriendo de ataques de ansiedad, abrieron puertas a demonios, endemoniados hasta el tope. Hay gente endemoniada, aún diciéndose cristiana. Óigame bien, hay gente que se dice cristiana y está llena de demonios. ¿Y sabe qué es lo más bravo? Que saben que están endemoniados, pero no quieren reconocer y se niegan a reconocer. Hay personas que saben que en su línea generacional corren situaciones de peligro, que van contra la palabra, y que ellos entienden que es algo tan fuerte que aunque no quieren, los arrastra a esos comportamientos de sus antepasados y no quieren reconocerlo. Hay personas que saben que en su intimidad, allá donde nadie los oye, en su mente de continuo, producen pensamientos de mal y no de bien, pensamientos de muerte contra otros, pensamientos lascivos, pensamientos sucios. Hay gente todavía, pastores, profetas, evangelistas, maestros, gente de eminencia, su papá, su mamá, su tío, su primo, su hermano, gente dentro de su familia que deberían ser gente que cuida a los niños y son los verdugos de los niños dentro de su casa. Todavía hay gente que está presentando una fachada, y cuando usted entra a su casa, óigame, no se puede entrar. Hay gente que a usted no le invita a su casa, porque si usted va a ver la cochineza y el desastre que hay allá, usted se da cuenta que a duras penas el saquito con el que salen a la calle es el que está bueno. Gente que todavía está en la palabra, suelta la Biblia y arranca a ver pornografía. Gente, y se enoja si le cogen su teléfono. Gente que tiene casados, que tienen secreto, que tienen clave, que tienen esto, que tienen un guardado, que tienen su tiempo, que tienen su espacio, porque es que a ellos no se les puede invadir. Mi hermano, el verdadero ayuno está en romper las cadenas de impiedad, los yugos también. Está en cambiar nuestro comportamiento malo por un buen comportamiento, y ciertamente en el proceso afligir la carne para alcanzar dominio propio, favorecer la concentración, sanar el cuerpo y sanar también el alma, de manera que seamos sanos integralmente, que es lo que Dios quiere, y que nos acerquemos en ese tiempo más a Dios. Ciertamente esta promesa hermosa la vamos a reclamar, porque aquí dice que entonces nacerá nuestra luz como el alba. El alba es la plenitud del día, cuando amanece, cuando usted ve 6 de la mañana, el sol pleno sobre el cielo. Dice que nuestra salvación se dejará ver pronto. ¿Qué problema tiene? ¿Qué aflicción tiene?
Usted no está buscando tal vez esa solución, pero en medio del verdadero ayuno, Dios va a arreglar absolutamente todas las cosas de tu vida. Todo se va a ajustar. Todo tiene que volver a la senda antigua, como Dios lo estableció. Entonces, cuando nosotros hagamos el ayuno que Dios quiere, vendrá nuestra salvación, se dejará ver pronto, e irá nuestra justicia delante de nosotros, y la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. Dice que entonces nosotros invocaremos a Jehová y Él nos oirá. Clamaremos y Él nos dirá: heme aquí. También nos está exhortando el verdadero ayuno a quitar el dedo amenazador y el hablar vanidad. Mire, no sé si voy a pasarme esto, porque hay un segmento que se llama el dedo acusador. Ya hicimos la parte 1, vamos a ir a la parte 2 y vamos a tocar esto. Ciertamente nos vamos a saltar a la parte donde dice: y si dieras tu pan al hambriento. Mire cómo es Dios, está diciendo que el verdadero ayuno es darle el pan al hambriento, pero luego viene y nos dice qué es lo que nos va a dar si nosotros hacemos y dice que si nosotros le damos el pan al hambriento, y si saciamos el alma del afligido, es decir, al que está oprimido, cautivo, aburrido, harto, deprimido, nosotros vamos y le proporcionamos conforte. Al hermano que está enfermo lo ayudamos, lo acompañamos. Al que necesita una palabra, al hospital, quien se va a operar, ayudarle al uno, al otro. Dice que en las tinieblas nacerá nuestra luz y nuestra oscuridad será como el mediodía. Señores, usted está aquí en esto que se llama intercesión 24 horas. El nombre lo dice. Vamos a aprender a interceder 24 horas al día sin cesar y sin parar. Pero ¿cómo vamos a interceder y a orar sin parar 24 horas? En la presencia de Dios, permitiendo que Dios nos transforme y nos transforme en la verdadera imagen y reflejo de Cristo. Permitiendo que el Señor Jesús entre en nuestras vidas y habite en nosotros y con nosotros. En el Salmo 24, creo que es, ahí habla de Jehová, pero hay un pasaje donde Jesús dice que Él está a la puerta y llamo, creo que es en Apocalipsis, y dice que Él está a la puerta y llama, y que el que le abra la puerta, Él entrará y comerá con Él, y le amará, etcétera. Señores, nosotros tenemos que abrirle la puerta al Señor para que el Señor entre en nuestras vidas y haga esos verdaderos procesos de transformación, para que en medio de la oscuridad y de la desesperación, es un secreto del reino, cuando usted suelta sus problemas, sus situaciones personales para encargarse de las situaciones de los hermanos, cuando usted deja de estarse afligiendo por un hogar que pareciera estarse destruyendo porque otro no quiere ajustarse, y usted le quita los ojos al marido, a los hijos, a su problema, a su necesidad, a su querer, y arranca a hacer la vida de Cristo, a dar de comer al sediento, a dar de beber, de beber al sediento, de comer al hambriento, al viuda, al huérfano, al desamparado, a ir al ministerio carcelario a visitar a los presos para darles la palabra, a vocear en las calles, a pregonar la palabra, a ponerse a alabar, a adorar, a bendecir, a hacer vigilia, ayuno, ruego, súplica, a involucrarse en las cosas del Señor. A veces parece que la cosa se pone oscura, que se ponen unas tinieblas densas que no desaparecen, pero mire la promesa que Dios nos está dando. Llegará un momento donde nosotros miremos y ya no hay oscuridad, estamos a plenitud. Óigame, la oscuridad más fuerte que usted experimentará cuando usted termine un verdadero proceso de transformación, va a ser, su oscuridad va a ser como la luz del mediodía. Eso no lo dice Elizabeth, eso lo dice Dios. ¿En dónde? En Isaías 58, donde usted y yo encontramos riquezas. Ese ayunito donde la gente deja de comer y óigame, yo conozco gente que se tira al piso, tengo noticias, que se tiran al piso 2 y 3 días, dizque ayunando. Pero no voy a dar detalles, su comportamiento definitivamente no da fruto. Esa palabra es para muerte, ese ayuno es solo aguantar hambre, porque verdaderamente la presencia y la revelación de la palabra no los toca y no les llega, porque no es eso lo que están buscando, no es a Dios. Dice: buscar primeramente el rostro de Dios y su justicia. ¿Qué busca la gente cuando viene delante del Señor? Yo sé que muchas tal vez empezamos el día 1 de junio el ayuno pensando en marido, en casa, en hijos, en problemas económicos, en un montón de cosas. Pero ciertamente a medida que tú te vas metiendo con el Señor,
esas cosas por alguna razón dejan de interesar y las peticiones de uno cada vez son menos por eso y ya uno se interesa más por otras cosas y después cuando viene a ver se da cuenta que fue resuelta una cosa y la otra y uno dice, mira, ciertamente por esto nunca había orado, pero esto fue lo que llegó y esto es lo que está y esto es lo que viene. Yo no sé qué pecado usted oculta, yo no sé qué vicio, qué condición usted no quiere soltar, no sé qué usted no quiere confesar, no sé qué lo avergüenza, no sé qué culpa lo atormenta, no sé qué usted esconde. Pero ciertamente el Señor nos ha llamado a ser libres y un intercesor tiene que ser libre con la libertad a la que Cristo lo llamó. De manera que pueda ser un intercesor efectivo, un cristiano, un seguidor de Cristo, un representante del Dios hecho carne. Necesita un proceso de transformación. Tú y yo necesitamos un proceso de transformación. Necesitamos renovarnos. Ciertamente la liberación es un proceso gradual. Hoy estás en un nivel de liberación, mañana en otro, y así mismo los temas del espíritu y el crecimiento. Pero es un compromiso total. Un compromiso total. Yo te invito a suscribirte al canal Intercesión 24 horas. Te invito a pertenecer en Intercesión 24 horas, estamos activos y recibiendo personas. Si tú estás comprometido con tu vida y entiendes que necesitas un cambio, tal vez no te estás congregando en una iglesia todavía, que debes, no la encuentras y se te hace fácil reunirte vía WhatsApp, se te hace fácil reunirte virtualmente para orar, para compartir palabra de Dios, para darle seguimiento a las actividades que hacemos, eres bienvenido. Simplemente tienes que saber que te sería muy conveniente ver algunos de los videos que tienen que ver con las reuniones para que sepas más o menos cuál es la dinámica y cuál es el verdadero objetivo del grupo. Dios te bendiga mucho, muchas gracias por tus comentarios, gracias por aportar las citas bíblicas que se piden aquí y muchísimas gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga y que te bendiga mucho. Este es el día que hizo Jehová para bendecirnos.